Imagínate esto. Eres un embajador extranjero en 1665, invitado a la corte del rey más poderoso de Europa. Caminas por los magníficos corredores del Palacio Real de Madrid, esperando encontrarte con una figura majestuosa de poder absoluto. En cambio, te encuentras con algo que te mantendrá despierto durante semanas. El rey no puede cerrar la boca. Su mandíbula cuelga como una puerta rota. Cuando intenta hablar, solo emergen sonidos ininteligibles y gorgoteos. Su cuerpo está tan deformado que parece más un personaje de una pesadilla que un soberano. Sus propios súbditos lo llaman el hechizado, el hechizado. Pero aquí está la verdad. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Carlos II de España no estaba maldito por fuerzas sobrenaturales. Estaba maldito por algo mucho más aterrador: su propia familia. Esta es la historia de cómo la dinastía más poderosa de Europa se destruyó desde dentro, creando un monstruo en el trono que desencadenaría una de las guerras más sangrientas de la historia. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos, desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Para comprender verdaderamente el horror que fue Carlos II, primero debemos entrar en la mente retorcida de la familia Habsburgo. Durante más de 2 siglos, esta dinastía había gobernado la mitad del mundo conocido. Sus territorios se extendían desde España hasta Filipinas, desde Austria hasta los Países Bajos. Eran maestros de un imperio sobre el cual, literalmente, nunca se ponía el sol. Pero había un precio aterrador por todo este poder. Los Habsburgo habían desarrollado una obsesión morbosa por lo que llamaban mantener la pureza de la sangre. En sus mentes deformadas, esto no solo significaba casarse con personas de nacimiento noble, significaba casarse exclusivamente dentro de la familia. Tíos casándose con sobrinas, primos casándose con primas. Y cuando estas conexiones familiares se volvían demasiado complicadas de seguir, simplemente creaban nuevas. Considera esta pesadilla. Carlos II tenía un coeficiente de consanguinidad de 0,254. Para ponerlo en perspectiva, eso es más alto que si fueras hijo de un hermano y una hermana. Pero Carlos no era el resultado de una sola generación de incesto. Era el producto final de 11 generaciones consecutivas de matrimonios entre primos. Aquí es donde se vuelve realmente nauseabundo. Normalmente, una persona tiene 16 bisabuelos diferentes. Carlos II tenía solo 6. Su árbol genealógico no era un árbol en absoluto. Era una telaraña retorcida donde las mismas personas aparecían una y otra vez en diferentes posiciones. Ana de Austria era simultáneamente su tía, abuela y bisabuela. Felipe II era su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Los genetistas modernos han calculado que Carlos tenía menos diversidad genética que un niño nacido de padres que eran hermanos completos. Pero esto fue el resultado de siglos de prácticas matrimoniales que habían eliminado sistemáticamente todo rastro de sangre nueva de la línea real. Los gobernantes Habsburgo sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los registros de la corte del siglo XVI muestran que los asesores familiares advertían repetidamente sobre los peligros de los matrimonios tan cercanos. Los médicos españoles documentaban el aumento de nacimientos muertos, mortalidad infantil y deformidades físicas en los hijos reales. Sin embargo, la respuesta de la familia siempre fue la misma: casarse con parientes más cercanos, no con más lejanos. Los Habsburgo no eran ciegos a lo que estaba sucediendo. Generación tras generación, observaban cómo sus hijos nacían con deformidades cada vez más graves. La famosa mandíbula Habsburgo se volvía cada vez más pronunciada. Niños que no podían caminar hasta edades avanzadas, problemas de fertilidad, muertes súbitas inexplicables. Pero en lugar de cambiar sus prácticas, los Habsburgo se duplicaban en ellas.
Estaban tan aterrorizados de compartir el poder con extraños que literalmente elegían destruir a sus propios hijos antes que permitir que sangre impura entrara en la familia. Cuando Felipe IV de España, el padre de Carlos, se dio cuenta de que su hijo estaba severamente deformado, su primera reacción no fue buscar ayuda médica. En cambio, ordenó que se destruyeran todos los retratos del niño y que nadie hablara nunca de su condición física fuera del palacio. La verdad era demasiado embarazosa para la familia más poderosa de Europa. Este secreto creó un ciclo horroroso. Cada generación de gobernantes Habsburgo estaba más dañada genéticamente que la anterior, pero la obsesión de la familia por mantener su imagen significaba que nadie podía reconocer lo que estaba sucediendo, y mucho menos intentar solucionarlo. Cuando Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661, las parteras quedaron en un silencio impactado. No hubo gritos tradicionales de alegría. No sonaron campanas para celebrar el nacimiento de un heredero. En cambio, hubo un susurro de horror que se propagó por el palacio como un contagio. El niño estaba tan deformado físicamente que muchos creyeron que había nacido muerto. Su cabeza era desproporcionadamente grande en comparación con su diminuto cuerpo. Sus ojos estaban tan separados que parecía casi alienígena. Y su boca... su boca ya estaba congelada en esa abertura permanente que lo atormentaría toda su vida. Pero aquí está la parte más aterradora. Nadie se atrevió a decir nada. Se amenazó a las parteras con la muerte si alguna vez hablaban de lo que habían visto. Los médicos se vieron obligados a firmar documentos jurando que el príncipe estaba perfectamente sano y normal. La máquina de propaganda real entró en acción para ocultar la verdad a toda costa. Los primeros años de Carlos fueron una pesadilla viviente. No pudo sostener la cabeza hasta los 6 años. No pudo caminar hasta los 8. No pudo hablar inteligiblemente hasta los 10. Cada hito normal del desarrollo era para él una montaña insuperable. Pero quizás la parte más desgarradora era que Carlos parecía consciente de su condición. Los médicos de la corte informaban que el niño lloraba durante horas sin causa aparente, como si estuviera en dolor constante. No podía dormir bien debido a su deformidad mandibular. Su lengua se deslizaba constantemente hacia atrás, bloqueando su vía respiratoria. Las nodrizas estaban aterrorizadas. Una tras otra se negaron a cuidarlo. Algunas hacían la señal de la cruz al acercarse a su cuna. Otras susurraban oraciones en voz baja, como si estuvieran en presencia de algo maligno. Los registros del palacio de este período pintan un cuadro de una corte real viviendo en miedo constante. Los sirvientes echaban suertes para determinar quién debía entrar en las cámaras del príncipe. Los guardias reportaban escuchar sonidos extraños provenientes de su habitación por la noche. No eran llantos humanos, sino algo más perturbador. Cuando Carlos tenía 5 años, se encargó su primer retrato oficial. El pintor Juan Carreño de Miranda llegó al palacio esperando pintar un niño real adorable. Lo que vio lo impactó tanto que inicialmente se negó a completar la obra. En cartas a su esposa, Miranda describió al príncipe como más bestia que niño, y escribió que tuvo pesadillas durante semanas después de conocerlo. Y el retrato final, cuando se completó, utilizó todas las técnicas artísticas disponibles para hacer que Carlos apareciera lo más normal posible. Sin embargo, incluso estos intentos halagadores no podían ocultar completamente la realidad de lo que la sangre Habsburgo había creado. El aspecto más inquietante eran los ojos de Carlos. Miranda escribió que contenían una inteligencia atrapada en un cuerpo roto. El niño parecía entender que era diferente, que la gente le tenía miedo, pero no podía comprender por qué. Desesperada por presentar a Carlos como un príncipe normal, la corte inició un elaborado engaño. Las ceremonias oficiales se coreografiaban cuidadosamente para ocultar sus discapacidades. Cuando visitaban embajadores extranjeros, Carlos se colocaba detrás de muebles especialmente diseñados que ocultaban sus deformidades. Su comida se cortaba en trozos muy pequeños y se mezclaba hasta obtener una consistencia pastosa
para que pudiera comer sin el espectáculo humillante de babear y atragantarse. Pero los niños tienen una manera de revelar la verdad que los adultos intentan ocultar. Cuando Carlos tenía 7 años, un embajador italiano visitante trajo a su hijo pequeño para conocer al príncipe español. El niño italiano miró a Carlos y comenzó a gritar de terror, gritando «¡Monstruo! ¡Monstruo!» en su idioma natal. El incidente causó una crisis diplomática, pero lo más importante es que destruyó cualquier ilusión restante sobre la condición de Carlos. La mandíbula Habsburgo no era solo un rasgo familiar, era una catástrofe genética, siglos en preparación. Pero en Carlos II, esta deformidad alcanzó su máximo absoluto. Su mandíbula inferior sobresalía tanto que, incluso al cerrar la boca, todavía había un espacio por el que se podían deslizar monedas. Los análisis médicos modernos sugieren que Carlos sufrió pronismo mandibular severo, combinado con macroglosia, lengua agrandada y posiblemente acromegalia. Pero los observadores del siglo XVII solo podían describir lo que veían. Un rey cuya cara parecía diseñada por un dios cruel como castigo por los pecados de su familia. Los diplomáticos extranjeros dejaron relatos detallados de su choque al conocer a Carlos. El embajador veneciano escribió que la boca del rey colgaba perpetuamente abierta, como un pez que busca aire. El enviado francés describió su habla como el sonido que haría un hombre que se ahoga. Incluso los aliados de España no pudieron ocultar su repulsión. Cada comida se convirtió en un espectáculo grotesco. Carlos no podía masticar alimentos sólidos. Sus dientes no se alineaban en absoluto. La fila superior estaba completamente detrás de la inferior, haciendo imposible comer normalmente. Las cocinas del palacio tuvieron que preparar toda su comida como papilla para bebés. Todo puré, triturado o líquido. Pero incluso así, comer era un proceso desordenado y laborioso. La sopa se filtraba por las comisuras de su boca. Los trozos sólidos simplemente se caían. Las cenas reales, que deberían haber sido muestras de majestuosidad y poder, se convirtieron en espectáculos grotescos donde los sirvientes limpiaban constantemente la saliva del mentón del rey. El impacto psicológico fue devastador. Carlos era muy consciente de lo repugnantes que parecían sus hábitos alimenticios ante los demás. Los registros de la corte muestran que a menudo se negaba a comer en público, prefiriendo pasar hambre antes que soportar la humillación. Esto llevó a una desnutrición severa, que solo empeoró su ya frágil condición. Quizá peor que sus dificultades para comer era su impedimento del habla. La misma deformidad mandibular que hacía imposible comer convertía cada proclamación real en una lucha. Sus palabras salían como murmullos húmedos y arrastrados que incluso sus cortesanos tenían dificultad para entender. Los diplomáticos extranjeros necesitaban intérpretes, no por barreras lingüísticas, sino porque literalmente no podían comprender lo que el rey español intentaba decir. Los asuntos importantes del Estado debían comunicarse mediante mensajes escritos, porque la comunicación verbal era imposible. Esto creó una crisis constitucional. ¿Cómo podía gobernar un rey que no podía comunicarse con sus súbditos? Los escribas del palacio trabajaban horas extras transcribiendo el habla confusa de Carlos en proclamaciones escritas, pero a menudo, incluso ellos tenían que adivinar lo que intentaba decir. Los relatos más desgarradores provienen del propio Carlos. En raros momentos de lucidez, escribía cartas expresando su frustración por estar atrapado en un cuerpo que no obedecía a su mente. Una carta sobreviviente, escrita con su temblorosa caligrafía, dice: «Soy un prisionero en mi propia carne, y Dios me ha hecho rey del mayor imperio de la tierra como una especie de broma cósmica. La mandíbula Habsburgo era solo la punta del iceberg. Todo el cuerpo de Carlos II era un desastre médico, y la magnitud completa de sus deformidades habría hecho que los aldeanos medievales se persignaran de terror. A los 35 años, Carlos parecía un niño enfermo estirado y retorcido por alguna fuerza cruel. Apenas alcanzaba 1,50 de altura, pero no era solo su estatura lo que estaba mal. Sus proporciones eran completamente desajustadas.
Su cabeza era enormemente sobredimensionada en comparación con su cuerpo frágil, balanceándose sobre un cuello tan débil que apenas podía soportar su peso. Sus extremidades eran delgadas como palillos y parecían casi esqueléticas, mientras que su torso estaba comprimido y encorvado. Pero lo más perturbador era cómo su cuerpo parecía deteriorarse activamente. Mientras la mayoría de las personas alcanza la madurez física y se estabiliza, Carlos empeoraba constantemente. Carlos no pudo caminar hasta los 8 años. Piensa en eso por un momento. La mayoría de los niños dan sus primeros pasos alrededor de su primer cumpleaños. Carlos pasó casi una década sin poder sostener su propio peso. Cuando finalmente logró caminar, fue más un tambaleo inseguro. Los registros del palacio lo describen balanceándose de pared a pared, usando muebles como soporte, como un anciano, a pesar de estar en lo que se suponía era su edad adulta. Su columna estaba tan severamente curva que parecía estar permanentemente encorvado, dando la silueta de alguien cargando una carga invisible. Y, de cierta manera, lo estaba. La carga de generaciones de daños genéticos concentrados en un solo individuo catastróficamente desafortunado. Los efectos mentales eran igualmente devastadores. Carlos tenía la capacidad intelectual de un niño durante gran parte de su vida adulta. No pudo leer hasta los 10 años, y aún así, tenía dificultades con la comprensión básica. Los tutores de la corte describían intentar enseñarle cómo llenar un recipiente roto. La información entraba, pero nada parecía quedarse. Su regulación emocional era la de un niño atrapado en un cuerpo adulto. Los sirvientes informaban que Carlos lanzaba rabietas violentas por pequeñas molestias, gritando y agitándose como un niño al que le niegan un juguete. Estos episodios eran seguidos por períodos de retiro completo, donde se quedaba sentado horas, mirando a la nada, completamente indiferente al mundo. Incluso su cabello traicionaba su daño genético. Crecía en mechones finos y dispersos que se caían regularmente, dejando un cuero cabelludo que parecía más la piel de un animal enfermo que una corona real. Los pintores de la corte se veían obligados a usar licencias creativas en sus retratos oficiales. Pero incluso sus intentos más halagadores no podían ocultar completamente la realidad de lo que Carlos se había convertido. Su piel era pálida y enfermiza, cubierta de extrañas erupciones que los médicos de la corte no podían explicar ni tratar. Siempre tenía frío, incluso con el calor español, necesitando múltiples capas de ropa que hacían que sus proporciones ya extrañas se vieran aún más bizarras. Pero quizás lo más perturbador era el olor. Múltiples documentos de la corte mencionan un olor peculiar que rodeaba a Carlos. No exactamente desagradable, pero extraño e inquietante, como si algo se estuviera pudriendo desde adentro. Los expertos médicos modernos sugieren que esto podría haber sido resultado de varios trastornos metabólicos causados por su consanguinidad extrema. Aquí es donde la trágica historia de Carlos II se convierte en un desastre continental. El trono más poderoso de Europa pertenecía a un hombre que no podía producir un solo heredero. Esto no era solo una tragedia personal, sino una catástrofe política que reconfiguraría todo el equilibrio de poder europeo. Carlos se casó 2 veces, intentando desesperadamente cumplir con el requisito más básico de la monarquía: continuar la dinastía. Su primera esposa fue María Luisa de Orleans, una princesa francesa que llegó a España esperando casarse con un rey, y en cambio, se encontró unida a lo que los cortesanos susurraban como apenas su nombre. La noche de bodas fue, según los relatos, un desastre épico. Los sirvientes del palacio testificaron que María Luisa salió de la cámara nupcial entre lágrimas, y Carlos parecía confundido y angustiado. Las mismas mutaciones genéticas que habían deformado su cuerpo también lo habían dejado funcionalmente impotente. Sus órganos reproductores eran tan subdesarrollados que los médicos de la época los describieron como infantiles. Esencialmente, Carlos tenía la madurez sexual de un niño prepubescente atrapado en un cuerpo adulto enfermo. Pero admitir esto habría sido un desastre político. Así que la corte española eligió otra estrategia:
Culpar a la mujer. En lugar de reconocer la condición de Carlos, culparon a María Luisa de ser estéril. Fue sometida a humillantes exámenes médicos y tratamientos dolorosos. Los médicos de la corte la obligaron a beber horribles pociones de hierbas, someterse a procedimientos invasivos y soportar la constante vigilancia de una corte que desesperadamente necesitaba que ella produjera un heredero. Su esposo era biológicamente incapaz de proporcionarlo. El costo psicológico fue devastador. María Luisa, antes descrita como vivaz e inteligente, se volvió retraída y deprimida. Pasaba sus días en oración, suplicando a Dios un milagro que nunca llegaría. Algunos historiadores sugieren que pudo haber sido lentamente envenenada por los tratamientos de estrés y medicinas de fertilidad que se le impusieron. Las cartas privadas de María Luisa a su familia en Francia muestran una desesperanza absoluta. Escribía sobre estar casada con un fantasma y describía a Carlos como más digno de compasión que de miedo, pero imposible de amar. Cuando murió misteriosamente a los 26 años, muchos sospecharon de suicidio, aunque la causa oficial fue apendicitis. Cuando la ciencia médica falló en explicar o curar a Carlos II, la corte española recurrió a lo sobrenatural. Lo que siguió fueron algunos de los rituales religiosos más extraños y perturbadores realizados jamás sobre un monarca vivo. Exorcismos públicos llevados a cabo en el propio Palacio Real. La Iglesia tenía una explicación simple para la condición de Carlos. Estaba poseído por demonios. El padre Antonio Fernández Dandás, exorcista principal de la corte, declaró que Carlos estaba habitado por múltiples espíritus malignos que habían sido colocados allí mediante brujería, dirigidos contra la corona española. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente increíble. Estos exorcismos no se realizaban en alguna capilla oculta. Eran producciones teatrales a gran escala, celebradas en la Sala del Trono, con nobles y dignatarios extranjeros obligados a observar a su rey retorciéndose en el suelo mientras los sacerdotes gritaban conjuros en latín sobre su cuerpo convulsionante. El padre Díaz comenzaba cada sesión forzando a Carlos a beber agua bendita mezclada con reliquias religiosas trituradas. El rey se enfermaba violentamente de inmediato, probablemente por beber lo que era esencialmente agua sucia llena de fragmentos óseos, que los sacerdotes interpretaban como demonios luchando contra las sustancias sagradas. Carlos vomitaba, temblaba incontrolablemente y a veces perdía el conocimiento, mientras el padre Díaz gritaba que podía ver a los demonios salir del cuerpo del rey. Las ceremonias podían durar horas, con Carlos, ya débil y confundido, siendo sometido a manipulaciones físicas agresivas, mientras los sacerdotes intentaban literalmente arrancar demonios de su carne. Presionaban crucifijos contra su piel hasta que él gritaba. Los salpicaban con agua bendita y lo obligaban a recitar oraciones en latín, un idioma que apenas podía comprender debido a sus limitaciones intelectuales. Los embajadores extranjeros escribieron relatos detallados de estas sesiones, describiéndolas como más perturbadoras que cualquier tortura que hubieran presenciado en la guerra. Pero el exorcista no se detuvo con Carlos. Se convencieron de que todo el Palacio Real estaba maldito, lo que llevó a uno de los episodios más extraños en la historia de la realeza. En 1698, el padre Díaz ordenó una purificación sistemática del palacio, que parecía una mezcla entre limpieza de primavera y guerra sobrenatural. Se ordenó a los sirvientes recoger todos los objetos que pudieran estar contaminados por brujería. Esto incluía pertenencias personales de reinas anteriores, regalos de cortes extranjeras e incluso muebles. Estos objetos se llevaban al patio del palacio y se quemaban en enormes hogueras, mientras los sacerdotes cantaban oraciones de exorcismo. El humo de estos fuegos era tan espeso y acre que podía verse desde el centro de Madrid. Los ciudadanos se reunían en las calles, preguntándose si el Palacio Real estaba bajo ataque. La realidad era aún más absurda. Su propio rey estaba quemando sus pertenencias para expulsar demonios imaginarios. Lo más perturbador era que Carlos parecía creer que funcionaba.
Su limitada capacidad mental lo hacía susceptible a la sugestión, y cuando los sacerdotes le decían que los demonios estaban siendo expulsados, experimentaba un alivio temporal de su dolor físico constante. Esto creó un ciclo horrible, en el que Carlos pedía más exorcismos cada vez que sus síntomas empeoraban. Se convenció de que sus dolencias físicas eran ataques espirituales y que solo intervenciones religiosas cada vez más extremas podrían salvarlo. Los registros del palacio muestran que Carlos sometió a más de 50 sesiones formales de exorcismo durante los últimos 5 años de su vida. Cada una lo dejaba más débil y perturbado mentalmente. Sin embargo, él continuaba exigiéndolas, aterrorizado de que sin una limpieza espiritual constante, los demonios poseyeran completamente su cuerpo y alma. La búsqueda de la dinastía Habsburgo por el poder absoluto a través de la pureza genética destruyó finalmente todo lo que buscaban proteger. Su imperio se derrumbó, su línea sanguínea terminó, y su último rey se convirtió en un ejemplo sobre los peligros de desafiar las leyes naturales. Carlos II murió solo, abandonado por un cuerpo diseñado por siglos de ruleta genética familiar. Su autopsia reveló el verdadero costo de las obsesiones de su familia. Un conjunto de órganos tan dañados que parecían pertenecer a especies diferentes. Pero la historia de Carlos no se trata solo de los trágicos errores de una familia. Se trata de la tendencia humana universal a elegir el poder a corto plazo sobre la supervivencia a largo plazo, priorizando el control sobre la salud, creyendo que la voluntad humana puede superar la realidad biológica. Los Habsburgo pensaban que podían concentrar el poder indefinidamente manteniéndolo dentro de la familia. Creían que su línea sanguínea era tan superior que mezclarla con otros solo la debilitaría. Se equivocaron catastróficamente, y Carlos II pagó el precio máximo por su arrogancia. Hoy vemos patrones similares en diferentes formas. Comunidades aisladas que no se mezclan genéticamente con forasteros, a menudo sufren de mayores tasas de trastornos genéticos. Familias élite, que solo se casan dentro de su clase social, a veces perpetúan rasgos recesivos dañinos. El principio sigue siendo el mismo. El aislamiento genético conduce al colapso biológico. El cuerpo deformado de Carlos II fue el veredicto de la evolución sobre la estrategia Habsburgo. La naturaleza había dictado su juicio sobre siglos de manipulación genética, y ese juicio estaba escrito en huesos torcidos, órganos malformados y una mandíbula que no podía cerrar. Quizá la mayor ironía de todas es que Carlos II, el Habsburgo más genéticamente puro, también fue el más impotente. Todos esos siglos de matrimonios cuidadosamente controlados produjeron un rey que no podía hablar claramente, no podía comer normalmente, no podía producir un heredero y apenas podía gobernar su propio cuerpo, y mucho menos un imperio. La búsqueda de la pureza genética había creado su perfecto opuesto, un gobernante tan impuro en su función biológica que representaba el fracaso total de todo lo que su dinastía defendía. Carlos II no fue la culminación de la grandeza Habsburgo, fue su negación absoluta, la prueba final de que toda su estrategia estaba condenada desde el principio. Hoy, cuando vemos los retratos de Carlos II en los museos, estamos viendo más que una figura histórica. Estamos viendo la manifestación física de la arrogancia humana, la consecuencia biológica de elegir el poder sobre la salud, el resultado genético de desafiar la selección natural. Sus rasgos torcidos sirven como un recordatorio permanente de que ningún poder político puede superar la realidad biológica. Los Habsburgo aprendieron esta lección demasiado tarde, y Carlos II pagó el precio con su vida, su dignidad y, finalmente, la supervivencia de su dinastía. El imperio más poderoso de Europa cayó porque sus gobernantes olvidaron que eran seres humanos fundamentales, sujetos a las mismas leyes naturales que todos los demás. El cuerpo roto de Carlos II fue la respuesta final y definitiva de la naturaleza a siglos de manipulación genética. Al final, la evolución tuvo la última palabra.
y esa palabra fue escrita en la carne deformada del último Habsburgo, rey de España.